¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente conocemos toda la historia de la creación? Y si te dijera que hay un misterio oculto en la Biblia, algo que pocos se atreven a cuestionar. Antes incluso de que Adán fuera formado del polvo de la tierra, la Biblia menciona la existencia de otros seres, los llamados hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran ellos? Y lo más importante, ¿por qué este tema se discute tan poco? Hoy vamos a sumergirnos en este enigma profundo, explorando no solo los textos bíblicos, sino también antiguas tradiciones y teorías que desafían la visión convencional de la creación. Pero antes de continuar, reflexiona conmigo. Si estos seres ya existían antes de la creación del hombre, ¿realmente Adán fue el primero? ¿O acaso hubo algo antes que él, algo que fue olvidado o deliberadamente ocultado? Imagina estar en los albores del tiempo, antes del primer aliento humano, antes del Edén, antes incluso de que la luz se separara de las tinieblas. En ese momento primordial, los hijos de Dios ya estaban allí presenciando la grandeza de la creación. Pero, ¿por qué? ¿Y cuál era su papel? Ahora, aquí hay un detalle curioso. En el libro de Job, Dios le hace una pregunta intrigante a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Job 38, 4, 7. ¿Notas el detalle? Los hijos de Dios ya existían antes de la fundación del mundo. Estaban allí regocijándose con la creación del universo. Pero, ¿cómo es posible si Adán fue el primer hombre? Y si te dijera que esta no es la única mención de estos misteriosos seres, en otros pasajes, los hijos de Dios aparecen interactuando directamente con Dios, como en el libro del Génesis y en el propio libro de Job. ¿Quiénes eran ellos en realidad? Aquí hay algo que desafía nuestra comprensión. La narrativa tradicional nos enseña que la creación comenzó y terminó en el Génesis. Pero, ¿y si hubiera lagunas? ¿Y si hubiera secretos ocultos entre las líneas de la historia sagrada? Quizás la pregunta más inquietante de todas, ¿por qué este tema casi nunca se menciona? Si la Biblia menciona a estos seres, ¿por qué rara vez escuchamos hablar de ellos? ¿Por qué la mayoría de las interpretaciones modernas los ignoran o los tratan como un detalle insignificante? ¿Acaso hay algo que no quieren que sepamos? Ahora, antes de avanzar hacia las respuestas, piensa en esto. Si existieron otros seres antes de Adán, ¿era realmente el propósito de la creación sobre nosotros? ¿O somos parte de algo mucho más grande, algo que apenas comenzamos a vislumbrar? Si este misterio ya ha despertado tu curiosidad, prepárate. Lo que exploraremos a continuación podría cambiar para siempre la forma en que ves la creación del mundo. Pero para entender quiénes eran realmente estos enigmáticos hijos de Dios, debemos profundizar en los textos sagrados y descubrir lo que se ha perdido a lo largo de los siglos. Y eso es exactamente lo que haremos ahora. Si queremos entender quiénes eran los hijos de Dios antes de Adán, necesitamos volver a la fuente original, la Biblia. Pero, ¿realmente nos da pistas concretas sobre estos seres? ¿O estamos tratando con algo velado, un conocimiento oculto? Entre líneas, la verdad es que, aunque muchas personas leen la Biblia, pocos se dan cuenta de que estos misteriosos hijos de Dios aparecen en varios pasajes. Y no solo aparecen, sino que desempeñan un papel fundamental en el escenario espiritual antes y después de la creación del hombre. Una de las referencias más importantes se encuentra en el libro de Job 38, 4, 7, donde Dios cuestiona a Job de manera enigmática: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién fijó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos
Los hijos de Dios gritaban de alegría. ¿Notas lo que está sucediendo aquí? Dios está recordando un momento específico, la fundación del mundo. Pero hay un detalle intrigante. Los hijos de Dios ya estaban allí. Esto significa que ellos existían antes de la creación de la tierra. Pero ¿quiénes son? Si seguimos la interpretación tradicional, los hijos de Dios serían ángeles. Y esta explicación parece tener sentido, ya que los ángeles suelen ser descritos como seres espirituales que habitan en la presencia divina. Pero, ¿es esta la única explicación posible? Exploremos otros pasajes. En Job 1:6 encontramos otro fragmento intrigante. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Aquí vemos a los hijos de Dios reuniéndose en la presencia de Dios, en una especie de consejo celestial. Pero si fueran solo ángeles, ¿por qué la Biblia los llama específicamente hijos de Dios y no simplemente ángeles? ¿Estaría la Escritura revelándonos un grupo celestial distinto, diferente de los ángeles tradicionales? ¿Y qué decir de Génesis 6:2? Uno de los versículos más polémicos de toda la Biblia. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Este versículo plantea innumerables preguntas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que tomaron mujeres humanas? Si solo fueran ángeles, ¿cómo podrían tener relaciones físicas? ¿O acaso estamos tratando con algo mucho más complejo, una realidad espiritual y material entrelazada de formas que aún no comprendemos completamente? Muchos estudiosos interpretan este pasaje de Génesis como evidencia de que los hijos de Dios eran seres espirituales que de alguna manera interactuaron físicamente con la humanidad. Esto plantea una cuestión aún más inquietante. Si podían interactuar con los humanos, ¿será posible que también hayan existido antes del hombre? Otro pasaje interesante se encuentra en Salmo 89:6, que dice: «Porque ¿quién en los cielos se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios puede ser semejante al Señor?». Este versículo da a entender que los hijos de Dios son seres celestiales que habitan los cielos. Pero, ¿qué significa exactamente esto? ¿Son solo ángeles o existe una jerarquía mayor en el mundo espiritual de lo que imaginamos? La repetición de la expresión hijos de Dios en diferentes contextos bíblicos nos lleva a una conclusión inevitable. Existía un orden celestial anterior a la creación del hombre, algo que estuvo presente en la fundación del mundo y que continuó existiendo a lo largo de la historia bíblica. Pero la gran pregunta permanece: si estos seres ya estaban allí antes de la creación de Adán, ¿cuál era su papel? ¿Eran observadores de la creación, guardianes de algún conocimiento perdido, o tenían una función aún más activa, un papel que podría desafiar la narrativa que conocemos? Aquí es donde comenzamos a entrar en territorio desconocido. Algunas teorías sugieren que estos hijos de Dios no eran solo ángeles, sino entidades con un propósito específico en el universo creado por Dios. Y si el mundo no fue creado únicamente para el hombre, sino para algo mucho más grande, algo que ha escapado a nuestra comprensión, las Escrituras nos muestran que estos seres estuvieron presentes desde los albores de la creación. Pero, ¿quiénes eran realmente? Y aún más importante, ¿qué sucedió con ellos después de la creación del hombre? Ahora que hemos establecido esta base bíblica, podemos sumergirnos en las principales teorías sobre los hijos de Dios. Y créeme, lo que viene a continuación podría cambiar completamente la forma en que ves la creación del mundo. Ahora que hemos establecido que los hijos de Dios existían antes de la creación del hombre y que aparecen en diferentes momentos de la narrativa bíblica, surge la pregunta inevitable: ¿quiénes eran exactamente?
Muchas teorías intentan explicar la identidad de estos seres misteriosos. Algunas se basan en la tradición judeocristiana, otras en textos apócrifos y algunas van aún más lejos, sugiriendo hipótesis que desafían nuestra comprensión de la creación. Exploremos las tres principales interpretaciones que intentan explicar la identidad de los hijos de Dios antes de Adán. Una de las interpretaciones más aceptadas es que los hijos de Dios eran ángeles. Esta visión se basa en el hecho de que, en varias partes de la Biblia, los ángeles son descritos como habitantes del cielo antes de la creación de la humanidad. El libro de Job 38:7 nos dice que estos hijos de Dios se regocijaban al ver la creación del mundo. Esto sugiere que ya estaban allí antes del inicio de la tierra, presenciando los actos divinos. Además, esta teoría encaja con la tradición cristiana de que los ángeles fueron creados antes del hombre y desempeñaban diferentes funciones en el universo espiritual. Algunos eran mensajeros, otros guerreros y otros servían directamente en la presencia de Dios. Pero si los hijos de Dios eran solo ángeles, eso significaría que todos ellos fueron fieles a Dios. ¿O acaso algunos de estos seres se desviaron, convirtiéndose en los caídos? El libro de Enoc, un antiguo texto judío no incluido en la mayoría de las Biblias, habla de ángeles llamados vigilantes, quienes descendieron a la tierra, se mezclaron con los humanos y dieron origen a una línea híbrida. ¿Podrían ser estos los mismos hijos de Dios mencionados en Génesis 6? Si esta teoría es correcta, los hijos de Dios serían seres espirituales poderosos que existieron antes de la humanidad y desempeñaron un papel directo en la creación y el orden cósmico. Pero esta no es la única explicación. Otra teoría intrigante sugiere que los hijos de Dios podrían haber sido espíritus o almas que existían antes de la creación del mundo físico. Esta idea aparece en algunas corrientes del cristianismo primitivo y en ciertas tradiciones judías. Sugiere que antes de que Dios creara el mundo material, ya había creado almas o espíritus que esperaban un propósito mayor. Esta teoría puede parecer extraña para algunos, pero hay pasajes bíblicos que sugieren algo similar. En Jeremías 1:5, Dios dice al profeta: «Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué». Si Dios ya conocía a Jeremías antes de que naciera, podría indicar esto que su alma existía antes que su cuerpo físico. Y si esto era cierto para Jeremías, podría ser cierto para otros seres también. Esta visión plantea una cuestión fascinante. ¿Y si los hijos de Dios eran seres espirituales creados antes de la humanidad, pero que aún no habían recibido cuerpos físicos? Si esto fuera cierto, Adán no habría sido el primer ser creado por Dios, sino el primer ser humano puesto en la tierra, mientras que los hijos de Dios ya existían en otro estado de existencia. Esta hipótesis puede parecer radical, pero explicaría por qué los hijos de Dios estaban presentes antes de la creación del mundo y por qué aparecen en diferentes momentos de la Biblia, interactuando tanto con Dios como con la humanidad. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido sobre los misterios de la creación. Y recuerda, la verdad siempre ha estado delante de nosotros. Solo necesitamos ojos para verla.